Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Y amén. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén y amén. Te pido, Señor, que seas hablando a nuestras vidas y que esta palabra dé fruto para tu honra y tu gloria. Puedes tomar asiento, hermanos amados. Hoy el tema que vamos a tratar es: no podemos pecar sin consecuencias. Y esto es algo que nosotros debemos entender para tener una vida en total bendición. Tenemos un concepto, y es que cuando nosotros recibimos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, todo es borrón y cuenta nueva. Cogemos por allá 2 Corintios 5, 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y pensamos que automáticamente cuando nosotros recibimos a Cristo, lo que hicimos de pecado o lo que vamos a cometer nuevamente de pecado no va a traer consecuencias. Cuando el Señor nos habla de que nosotros vamos a ser nuevas criaturas en Cristo, quiere decir que vamos a salir de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza adámica, a comenzar a tener la imagen de Cristo en nuestras vidas, amándolo, obedeciéndolo, conociéndolo cada día más y esforzándonos en la santificación por poner por obra todo lo que el Señor nos enseña, todo lo que el Señor nos dice. Eso es lo que significa 2 Corintios 5, 17, que tú ya no eres de la naturaleza de pecado, que ya no eres de la naturaleza de carne, sino que ahora estás participando de la naturaleza divina que hay en Cristo Jesús y de sus grandes y preciosas y maravillosas promesas. Nosotros no podemos pretender que ya que recibimos a Cristo en nuestro corazón podemos pecar sin consecuencia. Ahora, no podemos pretender que por acción como de magia todo lo que hicimos y las consecuencias que ha traído nuestro pecado se vaya del todo. El Señor obrará de muchas maneras. De pronto, cuando llegamos a Cristo, la consecuencia de alguno de nuestros pecados, el Señor sí definitivamente las detuvo y no hubo consecuencias. En otros, algunas consecuencias se dará parcialmente. Habrá un aguijón allí toda su vida recordando esa vida pasada en la consecuencia de su pecado. Y a otro le tocará pagar la consecuencia de su pecado. Y eso no significa que tú no seas salvo. En pocas palabras, nosotros vamos, según lo que leemos en Gálatas, nosotros tenemos que cosechar, segar lo que sembramos. Pero la misericordia de Dios es grande y poderosa, y tenemos que clamar para que esa misericordia se extienda día a día. Y un ejemplo claro que vamos a ver hoy acerca de alguien que tuvo que pagar sus consecuencias del pecado, aunque fue gran persona, aunque es salvo, aunque lo tenemos de ejemplo, toda su vida pagó consecuencias de su pecado, aunque su relación con Dios fue prácticamente perfecta. Y te estoy hablando del rey David. El rey David, un hombre llamado por Dios, puesto rey directamente por Dios, tanto que la palabra dice que David tenía el corazón conforme al de Dios. Pero no todo lo que hizo David es digno de imitar. El hecho de que Dios a ti te haya llamado, el hecho de que el Señor te haya justificado, no quiere decir que tu vida esté totalmente perfecta. Habrán cosas que hiciste y que hoy tienen que ser cambiadas y transformadas. Y mira lo que pasó. Vamos a mirar en 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. ¿Quién vive? O leamos los del versículo 1, capítulo 11 de 2 Samuel. Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, 2 Samuel 11 le estoy leyendo.
Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Miremos lo primero. Aquí vemos al rey David, al que tenía el corazón, ¿qué? Conforme al de Dios. ¿En dónde estaban los reyes? En la guerra. ¿Dónde debía estar David? En la guerra. ¿Dónde estaba el ejército de David? En la guerra. Pero David, ¿en dónde estaba? En su casa. A veces no es el simple o el mero hecho de decir yo soy de Cristo. Ya Cristo me lavó con su sangre. No, tú tienes que hacer lo que el Señor te dice que hagas, porque sabiendo lo que tienes que hacer y no lo haces, descontado por pecado. David estaba en desobediencia. Él tenía que estar en la guerra. Tú tenías que estar en la iglesia, tú tenías que estar orando, tenías que estar trabajando, tú tenías que estar dirigiendo a tus hijos, tú tenías que estar amando a tu esposa, tú tenías que estar haciendo lo que Dios te dijo que hagas. Pero cuando te desvías del camino, cuando por alguna cosa, por ocio, por rebeldía, por necedad, qué sé yo, no haces la voluntad de Dios, te va a traer consecuencias. Y mira lo que pasó por estar de ocio el rey David. Versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Dónde estaba David? En su casa. ¿Y ahora qué estaba haciendo? Nos muestra que nos está pereciendo. ¿Y dónde estaba el ejército? Él estaba en su lecho y se levantó, hermano, y comenzó a pasearse por el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Santo es el Señor. Cuando la persona comienza en una desobediencia, escucha esto, se comienza a multiplicar las cosas. Es decir, una desobediencia trae otra, un pecado trae otro, una mentira te trae otra mentira. David, hermano, ya estaba mal, tenía que estar en la guerra, pero ahora se pone a mirar y a codiciar a una mujer que se está bañando. Acá la cuestión es de parte y parte, de punta y punta. David, al ver esa mujer, un hombre temeroso de Dios no se deleita mirando la desnudez de una mujer ajena. ¿Él qué debió haber hecho? No miro eso. Usted dirá, difícil. ¿Por qué no fue difícil para José huir del pecado? Nosotros no queremos muchas veces huir del pecado porque pensamos que es imposible luchar contra él. Pero yo quiero decirte que cuando te viene la tentación, juntamente con la tentación también viene la salida. El Señor no va a permitir en ti una prueba ni una tentación más allá de la que tú puedas guerrear, soportar y resistir hasta sangre si es necesario. David, hermano, se quedó allí. Muchas personas se quedan deleitándose en el pecado, se quedan mirándolo, se quedan oyéndolo, se quedan haciéndole, y dentro de sí sabe que está mal. David era un rey que conocía perfectamente la Torá. David sabía claramente los mandamientos de Dios, no solamente para los reyes, sino también para los sacerdotes y para el pueblo. Él sabía que Dios había dicho que no codiciarás la mujer de tu prójimo. Él la tenía clara. Tan claro sigue siendo ese mandamiento que el Señor Jesucristo mismo dijo que si nosotros pensamos nomás en codiciar una mujer, ya de hecho fornicamos con ella. Pero David se deleitó. No le vio problema a eso. A veces nosotros no le vemos problema al pecado, a veces no le vemos problema a esa conversación que tenemos, a esa murmuración que iniciamos. No le vemos problemas a esa conversación ilícita con una mujer que no es tu esposa. A veces no le vemos problema a ir a un lugar donde se están haciendo ilícitos. No le vemos problema, es algo sencillo. Pero nadie puede, hermano, engañar al Señor. Y en otra parte es que la mujer, Betsabé, pues tampoco era muy santa. Ella, donde se estaba bañando, sabía que era visible desde el reino de David. Ella se estaba bañando en un lugar visible. Lo más lógico era que cerrara la cortina o se entrara a un lugar donde su privacidad no fuera violentada. A veces nosotros somos también como Betsabé.
Nos hacemos como los que no nos estamos dando cuenta, pero estamos dándole oportunidad al pecado. Nos hacemos los que, yo simplemente me estoy bañando, yo simplemente estoy haciendo un negocio, yo simplemente estoy hablando, simplemente estoy compartiendo. Betsabé sabía lo que estaba haciendo. Betsabé sabía que estaba en un lugar visible para cualquier hombre y más para el rey. ¿Y qué hizo David? David, al codiciarla, en el versículo 3 dice que envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Santo es el Señor. Se va, hermano, en esa pasión que se le despertó a David, manda a preguntar quién es ella. Y le llegan con la razón: es una mujer casada. Ahí automáticamente David debió haber dicho: bueno, aquí corto esta situación. Yo ya recreé el ojo, yo ya me creé una pasión, yo ya creé un pensamiento, pero ahora es peor aún. Esta mujer es casada. David sabía que no podía codiciar la mujer de su prójimo. Ahora le dicen claramente que es esposa de un hombre extranjero que está viviendo con ellos y que está en el ejército arriesgando su vida por él. Es esposa de Urías el Eteo, el que está en la guerra, el que está luchando, el que está batallando para que David tenga paz en su reino. Ahí debió haber frenado David. Yo veo cómo Dios, hermano, en este proceso y en el proceso en el cual tú y yo muchas veces somos tentados, el Señor nos da tiempo de detenernos. Dios te da tiempo de detenerte antes de firmar ese contrato. Dios te da tiempo de detenerte antes de abrir esa página de internet. Dios te da tiempo antes de ir a esa cita. Dios te da tiempo para ser santo. Dios te da tiempo. Aleluya, Dios nos da tiempo. Tú no cierras los ojos y te despertaste pecando. No. El pecado nace con una invitación del diablo por tu concupiscencia. Y una vez la concupiscencia es alimentada por la pasión, queda preñada la persona del pecado y da luz. David tuvo toda la oportunidad cuando le dijeron ahí en ese instante hubiera podido detenerse, pero no se detuvo. Dice en el versículo 4 que David envió mensajeros. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? David le dice a unos mensajeros: vayan allá donde esa mujer, la mujer de Urías. A mí me gustó, me encanta esa mujer. Yo soy el rey, dígale que venga para acá. No le importó nada, no le importó desagradar a Dios, no le importó traicionar a un soldado, no le importó. Y sabes que a esta mujer tampoco. Betsabé hubiera podido decir perfectamente: no voy. Es más, hubiera podido manipular, utilizando manipular de una buena palabra, o mejor dicho, echar mano a la ley para no ir donde David. Ella había podido decirle, haberle dicho a los mensajeros: dile al rey que yo soy una mujer casada y que la ley de Dios dice que tú no me tienes que codiciar. Así seas rey, si tú me obligas a ir, estás cometiendo pecado. Ella había podido echar mano a eso, pero a Betsabé no le importó. A Betsabé también le pareció muy fácil, y yo creo que hasta llamativo, ser la amante del rey. La tentación para Betsabé fue el rey, estar con el hombre más importante de todo Israel. Y para David fue más importante estar en pecado que obedecer a Dios. Y dice que envió los mensajeros. ¿Lo está leyendo conmigo? Y envió los mensajeros, y ella vino a él, y él durmió con ella. ¿Pecó? Luego ella se purifica de su inmundicia. Luego esta mujer se levanta y echa mano de un rito de purificación
como si con un rito de purificación ya hubiera acabado todo. Sale de la cama del adulterio a meterse en el rito de la purificación. Así gente peca y piensa que con una ofrenda, piensa que con un diezmo, piensa que con una hora de oración, sin un genuino arrepentimiento, ya todo pasó. El que verdaderamente purifica es Cristo y nos justifica con su sangre, es Yeshua HaMashiach, pero con un genuino arrepentimiento. Se purificó. El hombre le falta a la mujer y se purifica trayéndole un pollo asado. Le quita la comida a los hijos para dárselos a los del amante. Y se purifica delante de ellos, llevándolos a comer un helado de 100 pesos en el pan. Esta mujer Betsabé era muy ligera. Y David fue ligero en sus decisiones. Tú no te puedes dejar llevar por las pasiones de la carne, los deseos de la carne. Si tú alimentas la carne, serás carnal, mas si alimentas el espíritu, serás espiritual. ¿Quién vive? Y se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Wow. Ahora esta mujer en el versículo 5 pasó la situación tremenda. Y concibió la mujer. Se quedó embarazada de David. Un hijo que se es procreado en pecado. Y manda a decírselo, a saber, manda el mensaje a David para que lo conozca. Y le dice: vaya, díganle a David que estoy encinta. Y cuando yo leo esto, hermano, a mí me queda, wow, una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque el término de estar encinta es que la mujer israelita y en el oriente, cuando la mujer queda embarazada, se pone en su vientre una cinta con un moñito. ¿Se ha visto los trajes de maternidad que existían antes? Porque ahora los trajes de maternidad son ombligueras. Los trajes de maternidad traían una cinta, ¿recuerdan? Eso es de esa costumbre. O sea, para la mujer era un honor salir a la calle y mostrar que estaba en qué. Ahí está el término, para que lo entiendan. Le manda a decir a David: estoy encinta, pero le hago una pregunta. ¿Podía ponerse la cinta? Estoy lleno del Espíritu Santo, pero está lleno del Espíritu Santo. Yo amo a Dios, pero le obedeces. A veces decimos estar encinta cuando estamos en pecado oculto. Dígale a David que estoy encinta, pero la cinta no me la puedo poner. Dígale a David que estoy encinta, pero nadie me puede ver con cinta porque soy adúltero. El pecado te hace esconder. Una de las cosas primeras que hizo el hombre cuando pecó fue esconderse de la presencia de Dios. Bueno, y le manda la razón. Entonces David brincó de la alegría, ¿cierto? ¿No? ¿Sabe qué hizo David? Dijo: estamos metidos en un problema. Un pecado te trae otro pecado. Ya había cometido ¿cuál pecado? Adulterio. Ahora tiene que seguir en la mentira. Tiene que hacer algo para que se libre según él. Porque una de las cosas satánicas que hay es que el diablo te dice que a ti te puede salvar la mentira y no la verdad. ¿Cómo será
la artimaña satánica, que la gente piensa que para solucionar un problema está en la mentira en lugar de la verdad. Y yo quiero decirte que la verdad te hace libre, y la verdad es Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Entonces David recibe el mensaje, dice el versículo 6. Entonces en su mente comienza a maquinar, me imagino yo, ¿qué hago? Esta mujer es casada, tiene un marido que es Urías, esta mujer es adúltera, va a decir que yo soy el papá. Los adúlteros, por más que sea rey, la ley de Dios me juzga, me va a condenar. La muerte es una de las cosas para los adúlteros, con 2 o 3 testigos. Yo envié mensajeros, o sea, había los testigos. ¿Está entendiendo? ¿Qué hago? Entonces él se le ocurrió. Dijo, mándenme a Joab. Le manda esa razón a Joab, más bien, le manda una razón a Joab. Joab es el general del ejército de David. Y le dice a Joab, Joab, ¿sabe qué? Yo necesito urgentemente que me mande aquí, a mi casa, me mande a Urías el Eteo, me lo manda ya. Joab, sin preguntar el por qué ni para qué, se lo mandó. Pero ya David había creado un plan. Ya había creado el plan para acostarse con Betsabé. Ahora está creando el plan de cómo librarse del fruto del pecado. O sea, fíjate que la mente de David va cada día peor. El hombre que tiene el corazón conforme. Usted dirá, pero ¿cómo así que Dios dice que tiene el rey el corazón conforme al de Dios? Se lo voy a explicar fácilmente. David no pecó en ninguna de las leyes que Dios determinó en Deuteronomio 17 para los reyes. Salomón incumplió todas las leyes, por eso se divide el reino. David no incumplió las leyes como rey, pero como hombre, sí. A David se le olvidó que nosotros somos integrales. Es que yo soy excelente padre, y como esposo soy excelente pastor, y en tu casa yo soy honesto en mi trabajo, y en los negocios fuera de tu trabajo. Nosotros tenemos que agradar al Señor, tenemos que ser santificados en espíritu, alma y cuerpo, porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Y le trajeron, ¿a quién? A Urías. Versículo 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, o sea, rompió el hielo. Se llama romper el hielo. Hola Urías, ¿cómo estás? Bien, bien. Y cuéntame, ¿cómo anda Joab? Pero David, mientras preguntaba eso, su mente estaba maquinando otra cosa. Le voy a decir a la hermana que está muy bonita, que cómo está, pero está maquinando otra cosa. Vamos a visitar a las viudas, a los huérfanos, pero el pastor está maquinando otra cosa. ¿Usted está entendiendo? ¿Cómo está? ¿Cómo está Joab? Me imagino Urías respondiendo en una conversación, y la cara de Urías me llama para preguntarme esto. Bueno, ¿y cómo está el pueblo? No, bien, sí, rey. ¿Y cómo va la guerra? A ver, cuénteme cómo va la guerra. Bien, bien, ya hemos vencido a los amonitas. Estamos ahí en la lucha, estamos en la lucha. ¿Sabes qué, Urías? Versículo 8. ¿Sabes qué, Urías? Vete a tu casa. Vete a tu casa. Desciende a tu casa. Lava tus pies. O sea, ¿qué pretendía David en ese momento? Que Urías llegara a la casa. Yo me imagino que ya
él había hablado con Betsabé y le dijo: cuando llegue Urías, me lo consientes, se luce con él, le lava sus piececitos, le da buena comida, pero necesito que lo envuelva en la pasión, que te llegues a él, que él se llegue a ti, para que nosotros digamos, para que tú le digas, nosotros no, porque está fuera de eso, no en su plan, para que tú le digas que ese hijo, que quedaste embarazada de él. O sea, ¿hasta qué punto? Supuestamente David está enamorado de Betsabé y no le importó entregarla a otro. A veces hay gente así, no le importa entregar las cosas de Dios con el mundo, con tal de alcanzar su éxito. Pero lo que no sabía David era que Urías era de un talante firme. Ese hombre era firme. ¿Vean lo que pasó? Aquí es donde comienza a torcérsele todo a David. Y dice: y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Más encima le dio regalo. Mas Urías, versículo 9, durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urías se quedó en la puerta del rey. Entonces llegaron y le dijeron a David: David, rey, David, ¿qué? Urías. O sea, ¿quiénes le dijeron esto? Sus cómplices. Porque a veces se mete cómplices en el pecado, ¿no? Venga, dígale que yo estuve con usted toda la tarde, por favor, amigo mío. Hermanita, dígale a mi esposo que estuvimos de compras, hermana. Entonces los mensajeros llegaron y le dijeron: David, rey David, ¿qué pasó? Urías no se fue a la casa. ¿Cómo así? Sí, miren, dice ahí. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Entonces David llamó a Urías. Urías, ¿no ha sido largo tu viaje? ¿No has venido de camino? Tú tienes que estar muy cansado, Urías. Oiga, qué maquinación, ¿no? Yo imagino que le diría cosas como: yo de ti no dudaría en irme a la casa y descansar, Urías. Por favor, ¿por qué no descendiste a tu casa? Qué corazón el de David ahí, ¿cierto? Y Urías respondió a David: wow, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, mira lo firme que era Urías, y los siervos de mi señor en el campo. O sea, el arca está en el campo de guerra, Israel y Judá están en guerra, están allá peleando, y yo, atención, voy a poner, parafraseárselo, y yo voy a estar como usted en la casa descansando. Así fue que le dijo. No se lo dijo tan directo, pero lo dijo. ¿Cómo yo voy a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa. Urías tenía claro que tocaba hacer. Así debemos ser nosotros, tener claro qué toca hacer. Tú tienes claro qué te corresponde hacer. El Señor te lo ha mostrado. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana, y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. O sea, David, ¿qué? ¿Ahora qué hago? Este hombre no va a ir a la casa. Quédate 2 días. Mientras él maquinaba más cosas, dijo: ya sé, lo voy a emborrachar. Borracho, de seguro, se va donde la mujer, para que digamos que ese pelado es de él. Quédate aquí hoy y mañana, versículo 12. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él. ¿Hasta qué? Hasta embriagarlo. O sea, mira cómo llegó hasta punto. Hermano,
que quiso corromper, escucha esto, quiso corromper a Urías con borrachera. A veces hay gente así, que no solamente se satisface en pecar solo, sino que quiere corromper a otros. Lo pica, eso que llaman el ají, en el bajo mundo, el hambre. Lo pica, ¿no? Venga, hermano, venga que nos ganamos. Yo le doy esto. Ya, ay, quedó picadito. A corromperlo. Gente que no le gusta pecar sola, sino que corrompe a otros en el pecado. Pero Urías era tremendo. Y él salió la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. ¿Se fue a la casa de la mujer? No, se fue y durmió con los sirvientes de David. Oiga, ni borracho Urías. Él estaba firme en su convicción. Usted tiene que estar firme en su convicción. Ya no te embriagas con vino, sino que estás lleno del Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo tú puedes obedecer a Dios, a su nombre. Y no descendió a su casa. Venida la mañana, versículo 14, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Uy, ahora David dijo, bueno, ¿cómo va el asunto? Entonces usted se está dando cuenta cómo una cosa está llevando a otra peor. Cuando vio que se durmió con los siervos, dijo, no, acá ya no hay de otra. El problema está grave. A este hombre hay que matarlo. Hay que matar a Urías, ya no hay de otra. A veces el pecado se te crece tanto que ya no hay de otra sino uno más grave. No dejes que el pecado avance en tu vida. Dígale al que tiene al lado, nunca permitas que el pecado avance en tu vida. Dígaselo. Entonces ya David maquinó. Oiga, y escribe una carta. Y esa carta es la sentencia de muerte de Urías. Y esto se llama ser uno muy perverso, no sé, estaba mal David. Al mismo Urías le hace llevar la sentencia de muerte. Urías jamás abrió la carta, él era fiel. Jamás iba a poner, venga, que escribió David, porque si lo hubiera hecho se salva. Dale un aplauso al Señor. ¿Quién vive? Desciende a tu casa. Ah, no, o sea, ya la leemos. Versículo 15. Y escribió en la carta diciendo, ¿a quién le escribió? A Joab. Ponme a Urías enfrente, en lo más recio de la batalla. Uy, y retírense de él para que sea herido y muera. Esa orden de muerte. Orden de muerte. Así que fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías el Eteo. Mira, en el plan Joab lo hace. O sea, Joab se vuelve ¿qué? Cómplice. No le olvide esa palabra. No se le olvide Joab. Joab se vuelve cómplice. Y no solamente es que se vuelva cómplice, sino que ahora Joab conoce el secreto de David. No hay nada más tremendo dentro de las cosas que vamos a ver de consecuencias de David. Es cuando alguien te manipula con el secreto de tu pecado. Cuando te soborna, cuando te estafa. O me da plata y le cuento. O usted lo hace o voy y digo. Por eso Cristo te hace libre. Cristo vino a romper toda cadena del enemigo, toda atadura, todo soborno del enemigo. Ahora somos nuevas criaturas. ¿Consecuencias? Vamos a ver. Eso es otro tema. Oiga, y no solamente murió Urías, sino que además David fue culpable de la muerte de otros soldados. Ahí lo dice, léalo. Versículo 17. Y saliendo luego los de la ciudad,
pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Algunos de los siervos de David murieron ahí. Y murió también Urías el Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, el hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías el Eteo es muerto. ¿Qué hizo Joab? Se fue contra todas las estrategias de guerra con las cuales podían ganar esa batalla. Puso en riesgo una cantidad de soldados para matar a Urías. Por eso le manda a decir: si el David se pone bravo porque nos fue mal, dígale que fue por la artimaña que él tuvo, yo haciéndole caso para que muriera Urías. Ya Joab en ese momento le quitó la autoridad moral a David. El pecado te quita la autoridad moral. Volver cómplice a su hijo para un pecado. Salir con su hijo y estar con la otra y decirle: dígale que estaba con mi mamá. Ya perdió usted la autoridad moral. El líder de la iglesia diciéndole a la hermanita: no diga que estábamos tomando cerveza. A su nombre. Esto es delicado, hermano. ¿Quién vive? Versículo 22, vamos a hacerle acá un poquito rápido. Dice: fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de tus siervos del rey, y murió tu siervo Urías el Eteo. O sea, mientras David le contaban la noticia, estamos en el versículo 24, yo creo que estaba así: pero dígame lo que necesito. Y murieron muchos, y perdimos la batalla, pero murió Urías, eso era lo que quería. El pecado te endurece el corazón, no te permite estar sobrio en tus pensamientos y en tus decisiones. Pero murió Urías el Eteo. Y David dijo, versículo 25, dijo el mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto. Mírale el mensaje que le manda a Joab: no tengas pesar por esto. ¿Qué está hablando? De la abundancia del corazón. David sintió pesar, sintió dolor, pero él le dice a Joab: díganle a Joab que no tenga pesar por esto, porque la espada consume ahora a uno y después al otro. Hoy le tocó a Urías. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Hay una clave, ¿sí le está dando? Está hablando en clave. Hoy cumpliste tu misión, murió Urías, ahora sí ganemos la batalla. Versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, ¿hizo qué? Mira todo lo que ha hecho David para poder tener una mujer ajena. Mira todo lo que ha hecho David para poder disfrutar de Betsabé. ¿Cuánto nos esforzamos muchas veces para ir a pecar y no para glorificar el nombre del Señor? ¿Cuántos recursos físicos, materiales y espirituales hemos cedido
para pecar. Y se voltea a Jesús y te dice: y no fuiste capaz de orar una hora. Ahora dice aquí, hermano amado, del versículo 26 dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, ¿qué hizo? Qué duelo tan hipócrita. ¡Ay, se murió Urías! En algunos lugares de la costa y en algunos lugares de Latinoamérica, por ejemplo en Argentina también creo que sucede, existen las plañideras. ¿Sí saben qué es la plañidera? La plañidera son un grupo de mujeres que se contrata cuando hay el funeral de alguien y les pagan por llorar. Entonces contratan, bueno, si tiene harta plata, pues contrata 20 plañideras. Si tiene poquita, pues una o dos. Y las contratan por llorar. Y es cuando usted ve, no sé si lo ha visto, en algunos documentales, hasta en películas, muestran una cantidad de mujeres. ¡Ah! Son las plañideras. ¡Ay, se murió! Que a nadie se le ocurra acercarse y preguntarle: ¿y qué era usted el muerto? Nada, a mí me pagan por llorar. Esta mujer haciendo duelo por el marido que había desechado, por el marido al que había burlado. Hipócrita. ¿Pero quiere ver algo más tremendo? Hizo el duelo, ¿cierto? Versículo 26. Y pasado el luto, David tan respetuoso, ¿no? Dijo: no, yo voy a esperar a que ella pase su duelo. Yo voy a esperar a que ella termine sus días de dolor. Ay, hermano, estos dos estaban que se quemaban hace rato. Y dice: y pasando el luto envió David y la trajo a su casa. Y ella fue su mujer. Ese duelo, digamos que metió en duelo él y ella se metió en duelo, se llama un arrepentimiento parcial, un arrepentimiento no genuino. ¿Qué hicieron? Lean lo que hicieron. Se fue a la casa Betsabé y fue la mujer ¿de quién? De David, y le dio a luz un hijo. Y escuche esto, por favor, léalo. Mas esto que David había hecho fue ¿qué? ¿Qué debió haber hecho David? ¿Qué debió haber hecho? Separarse. Debió haberse arrepentido verdaderamente y haber dicho: lo que hice fue malo. Esta mujer era de Urías. Yo mandé matar a Urías. Hubo muerte no solamente de él, sino de soldados. Yo a esta mujer no la tomo para mí. Y esa debería ser la posición del cristiano. El que tuvo ganancia deshonesta, salir de su ganancia deshonesta. Pero la gente piensa que porque ahora es cristiano, lo que consiguió en inmundicia, en pecado, en muerte, en robo, ahora está santificado. Mentira. Si tú conseguiste algo ilícitamente como David a esta mujer, no le agrada a Dios. Léalo ahí. Esto fue desagradable a Jehová. Y fue la mujer de David. ¿Sabe qué pasó con David? David deseaba disfrutar. ¿Hay alguien aquí? Disfrutar los mal llamados beneficios del pecado. Pero ahora, bien con Dios. Tú no puedes pretender que Dios bendiga el fruto del pecado. David debió haberse parado y decir: Señor, yo me arrepiento. Y si se hubiera arrepentido, verdaderamente hubiera dicho: mire, Betsabé, mujer, tú me gustas, yo te gusto, nos gustamos. Mira lo que pasó con Urías. Pero esto está mal. Esto no puede seguir así. No podemos vivir juntos.
podemos vivir juntos. Esto nació de un adulterio, de un asesinato, de mentiras, de corrupción. No podemos pretender que Dios bendiga nuestra relación. Y David tuvo que pagar las consecuencias del pecado. Toda su vida las pagó. La primera consecuencia, y yo le digo que lo lea ya en su casa, en el capítulo 12, pero ahí dice en el versículo 14, perdió al hijo fruto de su adulterio. La primera consecuencia que tuvo de su pecado, ahí en 12:14, segunda de Samuel 12:14, usted lo lee, perdió a ese hijo. Murió el hijo del pecado. ¿Sabe qué le mostró Dios ahí? Que el fruto del pecado tiene que morir. Si tú tuviste frutos de tu pecado, arrepiéntete verdaderamente y vive en Cristo. El que robaba, y en otros tiempos que vosotros fuisteis gentiles, se manifestaba en vosotros las obras de la carne. En otro tiempo tenías adulterio, en otro tiempo tenías fornicación. Ahí es donde se aplica 2 Corintios 5:17. Un hombre que adulteró y ahora es cristiano, ¿Dios lo perdonó? Sí. ¿Es salvo? Sí. ¿La esposa de pronto lo perdonó? Sí. Pero las heridas siguen muchas veces. ¿Se ven afectadas todas las partes? Hay consecuencias del pecado. A veces tratamos el pecado como la ligera, ¿cierto? Señor, pequé, perdóname y salgo. No hay un genuino arrepentimiento. David pagó consecuencias. Primera consecuencia, su hijo, ese bebé, se perdió. También tuvo que afrontar la violación de su hija Dina. Consecuencias del pecado. También tuvo que vivir el asesinato de su primogénito, el que violó a Dina. Te pregunto, ¿David es salvo? Ya entonces vamos a mirar. Claro que es salvo, pero tuvo consecuencias de su pecado. Y nosotros queremos ser salvos, pero que no tengamos consecuencias de nuestros actos. Y lo acabamos de leer en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Léalo de nuevo conmigo. Gálatas 6, 7. No os engañéis. ¿Qué estaba haciendo David? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Quieres saber más consecuencias del pecado de David? Perdió entonces el fruto del adulterio, tuvo que sufrir la violación de su hija Dina, el asesinato de su primogénito, destierro y rebelión de Absalón. El hijo se levantó, ¿se acuerdan? Contra él, cometió hasta un acto impuro con las concubinas de su padre. Tuvo que aguantar cómo Absalón se levantó contra él y con dolor ver cómo lo desterraban. David tuvo que sufrir la derrota de guerra y saber que era huir. Otra cosa que tuvo que soportar David fue la muerte de Absalón. Y la muerte de Absalón, ¿se acuerda que le dije que no olvidara a Joab? David le dijo a Absalón y le dio una orden al ejército: tráiganmelo vivo, tráiganme vivo a mi hijo. Y Absalón iba en el caballo y él tenía una melena, hermano, grandísima, hermosa. Dicen que el hombre más lindo, incluso más hermoso, yo creo que el mismo David, porque lo van a entender, fue Absalón. Un hombre súper apuesto.
Su melena pesaba como 3 libras, 4 libras el solo pelo. Tenía trenzas. Y nunca lo expulsaron de la iglesia. Y cuando iba en el caballo, se enredó su cabellera y queda colgado en un árbol. Él no se muere ahí ahorcado con el pelo. Él queda colgado en el árbol. Y Joab dice: mátenlo. Y se para un soldado y le dice: no. La orden del rey es que lo llevemos vivo. Y dijo: no, mátenlo. O sea, David perdió toda la autoridad ante Joab por el pecado. Y la otra consecuencia fue la humillación que le hizo Joab a David. Cuando llegan y le dicen a David: tu hijo fue muerto, David cae al piso y llora como un padre llora a su hijo. Y se para Joab y le dice: levántese, rey. Porque va a llorar y bajarle el ánimo al pueblo llorando como una niña. Así le habló Joab a David como consecuencia del pecado. No nos creamos inmunes al castigo y a las consecuencias del pecado. Por favor, escuche esto. No te creas inmune a las consecuencias del pecado por decir que tú ya eres cristiano. Porque lo que el hombre sembrare, no te creas inmune. En 2 Samuel 12:13 usted va a entender lo que viene. Entonces dijo David a Natán, mira la confesión de David de su pecado. David se arrepintió en algún momento. Escúchenlo. Pequé contra Jehová. Ahí lo está diciendo de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿No qué? ¿No qué? O sea, no te perderás. No vas a ser condenado. Dios le perdonó todas, escuche esto, no faltó una. Dios le perdonó todas las consecuencias espirituales de su pecado. No, ni un solo amén, no lo entendió. Dios le perdonó todas las consecuencias espirituales de su pecado. ¿Cuál era la consecuencia más grande del pecado de David? ¿Cuál había sido? Muerte, ¿qué? O sea, condenación, una vida sin Cristo en una eternidad. Acá le dice que se la perdonó, no morirás. O sea, no morirás espiritualmente. Pero lea 12:10. Lo que Dios le había dicho y se mantuvo en David toda la vida. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Le está diciendo en el 10, de todas las consecuencias espirituales, tú no morirás, David, porque te amo, porque te arrepentiste. Te voy a dar vida nueva. Hoy el Señor te lo está diciendo. De todo lo que hiciste, las consecuencias espirituales te las perdono por medio de mi Hijo, de Yeshua, porque lo entregué para que Él pagara el precio del pecado. Él lo va a pagar, el precio del pecado, a su nombre. No morirás, sino que tendrás vida eterna. Pero, y ese pero es el que nunca aprendemos como hijos de Dios, habrán consecuencias de las cosas que hiciste. Alguno puede estar pensando, no, pastor, eso no es así, ¿no? Entonces dígame por qué hay cristianos con cáncer en los pulmones.
¿Sabe por qué hay cristianos con una artrosis en este hombro? Porque hay cristianos con cáncer, con enfermedades. Porque hay cristianos hoy que, aunque sea cristiano, su hogar se acabó a causa de ese adulterio. Porque hoy aquí de pronto hay alguien que fue un gran empresario y hoy no cuenta con sus cuentas llenas, pero eres salvo. Estoy diciendo, eres salvo. Si no nos arrepentimos, Dios no nos perdona. Pero si nos arrepentimos, Dios nos perdona y tenemos una nueva vida y promesa de salvación. Pero van a quedar consecuencias. David fue perdonado y salvo, dígalo. David fue perdonado y salvo. Diga, pero David pagó las consecuencias. Y en la misericordia que tiene Dios, nosotros hoy podemos ser perdonados por medio de Yeshua. ¿Qué es lo que le tenemos que pedir al Señor? Misericordia. Y eso es otro punto de Dios, otra de las características de Dios, de los atributos de Dios, su misericordia. Y yo sé que aquí todos tenemos testimonio de pecados que las consecuencias el Señor las detuvo. ¿Sí o no? Levanta la mano que tienes. Las detuvo por misericordia. Pero también aquí nosotros tenemos muchos que levantan la mano diciendo: estoy viviendo consecuencias. ¿No te ama el Señor? Sí te ama. ¿Pero qué quieres? ¿Ser libre de las consecuencias terrenales y condenado en la espiritual? Dios obra como Él quiere, pero todos de alguna u otra manera vamos a tener consecuencias terrenales de nuestro pecado. Y no por eso no dejas de ser salvo. No por eso quiere decir que Dios no te ama. Simplemente órale a Dios que te dé fuerza en esa consecuencia. Y si hay algo que hiciste en el pasado y que hoy puedes sacarlo de tu vida, alejar esa Betsabé, entregar lo que dañaste, lo que quitaste, lo que defraudaste, entrégalo, dalo. Y pídele al Señor que te libre de la mala cosecha. Yo he conocido gente, hermano, que se acerca y dice: pastor, es que mire, yo soy cristiano hace tantos años y me vino a surgir un problema de hace 30, 40 años. Dígale a Dios que lo ayude. Lo importante es que usted salve. Entonces, a partir de hoy, comienza a orarle al Señor que esos pecados que te perdonó, de esas consecuencias, te libre. Que si estás viviendo esas consecuencias, el Señor te fortalezca y te saque al otro lado. Pero también quiero decirte, hay gente, y creo que yo entro entre esos, que Dios permite que quede como un aguijoncito del pecado pasado para recordar de dónde nos sacó el Señor. A su nombre. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y ahí cuando comprendemos tan hermoso el Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Qué quiere Dios de ti? No peques, no peques más. ¿Qué le decía el Señor a muchos de los que sanaba? Vete, no peques más, vete y no peques más. Hoy es una nueva vida en Cristo, ya no pecamos más. Y si estás en un pecado hoy de algo, si te arrepientes, el Señor es bueno para perdonarte. El Señor quiere tu salvación, mi salvación. Él quiere que ninguno se pierda y que todos gocemos de su presencia. Deja el pecado hoy. Hoy, ¿tú qué crees? Que si Dios te está hablando esto es para que te sientas mal o te vayas mal. Es para que hoy
tu vida sea cambiada y transformada verdaderamente en Cristo. Si hay pecado sexual, déjalo. Si todavía tienes alguna adicción, déjala. Tú no estás solo en la lucha. Dios envió al Espíritu Santo y tenemos poder de Dios en nosotros. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Levanta tus manos, cierra tus ojos y habla con el Señor. Si Dios te ha hablado algo hoy, si el Señor te ha mostrado algo hoy, habla con Dios, que Él es bueno. Señor, gracias por tu palabra. No podemos pretender engañarte. Te pedimos que perdones nuestras faltas. Realmente hoy, de corazón, te pido perdón. Dígaselo. No quiero hacer un duelo hipócrita. Y quiero decirte que me perdones cuando planifiqué todo el pecado y quería salir invicto. Perdóname, Señor, cuando he querido disfrutar de los beneficios del pecado, de sus frutos, frutos de muerte y de destrucción. Hoy comprendo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, quien murió por mí en la cruz. Y eso es lo más importante. Gracias por la salvación. Y de las consecuencias del pecado te clamo, dígale, te clamo misericordia, Señor. Ten misericordia de mi pecado, Señor. Ese pecado que cometí en otro tiempo, que cometí ayer mismo, Señor. A tu misericordia acudo, Señor, que esa cosecha no llegue. Y si tú lo vas a permitir, Señor, que sea fuerte para enfrentarla, sabiendo que contigo soy más que vencedor.